Lo llamaron conserje tonto, hasta que arregló el motor antes de que llegaran los ingenieros. El sonido metálico de las herramientas resonaba por el taller mecánico Automax, ubicado en el corazón de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entre el ruido ensordecedor de los motores y las carcajadas fuertes de los mecánicos, una figura silenciosa se movía discretamente por los pasillos. Jorge Tadeo, un hombre de 72 años, caminaba encorvado, sosteniendo una escoba desgastada y una cubeta con agua sucia. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el peso de los años que cargaba en los hombros. «Oye, viejo, ¿dónde está mi café?», gritó Ricardo, un mecánico de 20 y tantos años, sin siquiera voltear a ver a Jorge. Su voz cargaba un tono de desprecio que ya se había vuelto rutina en el taller. Los otros empleados se rieron, como siempre lo hacían cuando alguien humillaba al anciano. Para ellos, Jorge era solo el conserje burro que limpiaba el piso y servía café. Nadie sabía su nombre completo, a nadie le importaba su historia. Jorge asintió en silencio, guardó la escoba y se dirigió a la pequeña cocina improvisada en el fondo del taller. Sus pasos eran lentos, pero determinados. Mientras preparaba el café, podía escuchar las conversaciones de los mecánicos sobre carros importados, motores sofisticados y técnicas modernas. Hablaban con arrogancia, como si fueran los únicos en el mundo capaces de comprender la mecánica automotriz. «Ese viejo no entiende nada de carros», murmuró Sebastián, el supervisor del taller, mientras observaba a Jorge servir el café. «Apenas sabe sostener una llave inglesa bien. Solo está aquí porque el patrón le tiene lástima». Las risas resonaron nuevamente, pero Jorge permaneció imperturbable. Había algo en sus ojos, una profundidad que nadie parecía notar. Era como si guardara secretos que podrían cambiar completamente la percepción que todos tenían de él. Pero Jorge elegía el silencio, no por incapacidad de defenderse, sino por una razón mucho mayor que nadie podría imaginar. Mientras limpiaba una mancha de aceite en el piso, Jorge observaba discretamente a los jóvenes mecánicos trabajando. Veía sus errores, sus dificultades, sus intentos frustrados de resolver problemas que, para él, eran simples rompecabezas. Pero se mantenía callado, respetando el lugar que había elegido ocupar en ese ambiente hostil. El día seguía su ritmo habitual de humillaciones disfrazadas de bromas, miradas de desdén y órdenes dadas con grosería. Jorge soportaba todo con una paciencia que intrigaría a cualquier observador más atento. Había algo en aquel hombre que trascendía la aparente fragilidad de su edad avanzada, algo que sus compañeros de trabajo estaban lejos de imaginar. Era una mañana típica de verano en Ciudad Juárez cuando el rugido potente de un motor cortó el aire del taller. Todos pararon lo que estaban haciendo para observar el vehículo que se acercaba. Un Porsche 911 Turbo S azul metálico, año 2023, se deslizó suavemente hasta la entrada de Automax. El carro valía más de 4 millones de pesos, una cantidad que representaba años de salario para cualquier empleado del taller. Del vehículo descendió un hombre elegante, vestido con un traje italiano impecable y lentes de sol caros. Marcus Wellington, un empresario conocido en la región, tenía una expresión de preocupación estampada en el rostro. Su Porsche, su bien más preciado, estaba presentando problemas graves en el motor. Ruidos extraños, pérdida de potencia y un humo blanquecino saliendo del escape habían transformado su mañana en una pesadilla. «Necesito ayuda urgente», dijo Marcus, dirigiéndose al supervisor Sebastián. «Mi carro tiene problemas serios. Me dijeron que ustedes son los mejores de la región». Sebastián infló el pecho, orgulloso de la reputación del taller. Llamó inmediatamente a sus mejores mecánicos, Ricardo, Pablo y Marcelo, todos especialistas en carros importados. Se acercaron al Porsche con reverencia, como si estuvieran ante una obra de arte. Para ellos, trabajar en un carro de ese calibre era una oportunidad de demostrar sus habilidades técnicas. Mientras los mecánicos discutían las posibles causas del problema, Jorge continuaba su rutina de limpieza, pasando desapercibido al lado del grupo. Sus oídos, sin embargo, captaban cada palabra de la conversación técnica. Cuando escuchó la descripción de los síntomas del Porsche, sus ojos brillaron por un instante, como si reconociera un patrón familiar. «Vamos a necesitar algunas horas para hacer un diagnóstico completo», informó Sebastián al cliente. «Es un motor muy sofisticado, con sistemas electrónicos complejos.
Marcus asintió, preocupado. Tenía una junta importante en la tarde y necesitaba urgentemente su vehículo. La tensión en el aire era palpable, y todos sabían que la reputación del taller estaba en juego. Los mecánicos abrieron el cofre del Porsche y se encontraron con un motor de última generación, repleto de sensores, sistemas de inyección electrónica y componentes de alta tecnología. Era impresionante, pero también intimidante. Comenzaron a trabajar, pero pronto quedó evidente que el problema era más complejo de lo que imaginaban. Jorge, aún limpiando discretamente alrededor del grupo, observaba cada movimiento de los mecánicos. Veía sus dificultades, sus diagnósticos imprecisos, sus intentos de forzar soluciones que claramente no funcionarían. Había algo familiar en aquel motor, algo que despertó memorias adormecidas en su mente experimentada. 2 horas pasaron, y la frustración se apoderó del taller. Los 3 mejores mecánicos de Automax estaban visiblemente perdidos ante el Porsche de Marcus Wellington. Habían probado diversos componentes, verificado sistemas electrónicos, medido presiones y temperaturas, pero el problema persistía misterioso y terco. «Debe ser algo en el sistema de turbo», murmuró Ricardo, secándose el sudor de la frente con un trapo sucio de grasa. «No, compa. El problema está claramente en la inyección electrónica», replicó Pablo, moviendo la cabeza con aire de conocedor. Marcelo, el más experimentado del trío, permanecía en silencio, estudiando el motor con mirada concentrada. Había algo que no podía identificar, un detalle que escapaba a su comprensión. La presión aumentaba cada minuto que pasaba, y Marcus caminaba impaciente por el taller, consultando constantemente su reloj dorado. Sebastián comenzó a sudar frío. La reputación del taller estaba en riesgo, y sabía que perder un cliente como Marcus Wellington podría afectar seriamente el negocio. Trató de mantener la compostura, pero su nerviosismo era evidente para todos los que lo observaban. «Tal vez deberíamos llamar a un especialista de fuera», sugirió Pablo, con la voz cargada de derrota. «Este motor tiene tecnologías que nunca hemos visto antes». La sugerencia causó un silencio incómodo en el taller. Admitir que no podían resolver el problema significaba asumir incompetencia ante un cliente importante. Marcus frunció el ceño, su paciencia claramente llegando al límite. Durante todo este tiempo, Jorge continuaba sus actividades de limpieza, moviéndose silenciosamente alrededor del grupo. Sus ojos, sin embargo, no perdían ningún detalle de lo que pasaba. Observaba los movimientos de los mecánicos, analizaba sus intentos, y podía ver claramente dónde estaban equivocándose. En determinado momento, Jorge se acercó discretamente al motor. Sus oídos entrenados captaron un sonido específico, casi imperceptible, que los otros no podían identificar. Era un ruido característico que él conocía bien, una firma sonora que despertó memorias de décadas pasadas. «Conozco ese ruido», pensó Jorge, pero se mantuvo callado. Sabía que cualquier interferencia suya sería recibida con burla y desprecio. Para todos ahí, él era solo el viejo conserje que no entendía nada de carros modernos. El tiempo pasaba implacablemente, y la situación se volvía cada vez más incómoda. Marcus Wellington comenzaba a demostrar señales claras de irritación, y el ambiente en el taller se ponía más tenso cada momento. Fue entonces que Jorge tomó una decisión que cambiaría todo. El silencio en el taller era casi palpable cuando Jorge Tadeo dio un paso al frente. Sus manos temblaron ligeramente, no de nerviosismo, sino de la emoción de finalmente romper el silencio que mantenía desde hacía tanto tiempo. Todas las miradas se voltearon hacia él con sorpresa e incredulidad. «Con permiso», dijo Jorge, su voz ronca pero firme. «¿Puedo echar un vistazo?». La pregunta resonó por el taller como un trueno en día despejado. Ricardo fue el primero en reaccionar, soltando una carcajada sarcástica que contagió a los otros mecánicos. Sebastián movió la cabeza, visiblemente apenado por la osadía del viejo conserje. «Jorge, ¿estás bromeando?», dijo Sebastián, tratando de mantener un tono respetuoso frente al cliente. «Este es un motor muy complejo, no es como los carros viejos que tal vez conozcas». Marcus Wellington observaba la escena con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Estaba desesperado, pero la idea de permitir que un conserje anciano tocara su Porsche de 4 millones de pesos parecía absurda. Aún así,
Había algo en la postura de Jorge que llamó su atención, una confianza silenciosa que contrastaba con la frustración evidente de los mecánicos profesionales. Sé que parece extraño, continuó Jorge, ignorando las risas alrededor. Pero ya he escuchado ese sonido antes. Hace mucho tiempo. Ricardo no pudo contener la burla. Viejo, apenas sabes limpiar el piso bien. ¿Cómo vas a entender un motor turbo de alto rendimiento? Las risas se intensificaron, pero Jorge permaneció inquebrantable. Había determinación en sus ojos, una certeza que intrigó a Marcus. El empresario miró a los mecánicos frustrados, después al reloj, y finalmente a Jorge. ¿Cuánto tiempo más van a necesitar?, preguntó Marcus a los mecánicos profesionales. Bueno, tal vez otras 2 o 3 horas, respondió Sebastián, dudando. O tal vez deberíamos realmente llamar a un especialista de la Ciudad de México. Marcus suspiró profundamente. Su junta importante se acercaba, y se estaba quedando sin opciones. Miró nuevamente a Jorge, que permanecía parado, esperando pacientemente una respuesta. ¿Qué tienes que perder?, pensó Marcus. Si los especialistas no pueden resolverlo. Está bien, dijo Marcus, sorprendiendo a todos. Tienes 5 minutos. Pero solo para mirar, no para tocar nada. El shock fue generalizado. Sebastián casi se atragantó, los mecánicos quedaron boquiabiertos, y hasta Jorge pareció sorprendido con la aceptación inesperada del cliente. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento crucial. Jorge asintió agradecido y se acercó lentamente al motor del Porsche. Sus pasos, antes vacilantes durante las tareas de limpieza, ahora demostraban una confianza sorprendente. Era como si una transformación sutil estuviera sucediendo ante los ojos de todos. Jorge se acercó al motor del Porsche con una reverencia que sorprendió a todos. Sus movimientos, antes lentos y cuidadosos de un conserje anciano, ahora demostraban una precisión y confianza que nadie esperaba ver. Era como si una segunda personalidad hubiera emergido del hombre que todos conocían solo como el que servía café. Primero, Jorge se inclinó sobre el motor sin tocarlo, solo escuchando. Cerró los ojos y se concentró en los sonidos que emanaban del propulsor. El ruido que había llamado su atención se volvió más claro, más familiar. Era un patrón sonoro que conocía íntimamente, una firma que despertó memorias adormecidas desde hacía décadas. ¿Puedo?, preguntó Jorge, extendiendo la mano hacia una herramienta. Marcus, intrigado por el cambio en la postura del anciano, asintió. Jorge tomó una llave inglesa con la naturalidad de quien había hecho ese movimiento miles de veces. Sus dedos, que temblaban al sostener una escoba, ahora se movían con destreza quirúrgica entre los componentes del motor. Los mecánicos observaban en silencio, sus risas anteriores sustituidas por una curiosidad creciente. Había algo en la forma como Jorge manejaba las herramientas que desafiaba todas sus preconcepciones sobre el viejo conserje. Jorge localizó un componente específico en el sistema de turbo, una válvula pequeña y aparentemente insignificante. Para los otros mecánicos, esa pieza había pasado desapercibida durante horas de diagnóstico. Pero Jorge sabía exactamente dónde buscar. Está aquí, murmuró Jorge, más para sí mismo que para los otros. Válvula de alivio trabada en posición semiabierta. Con movimientos precisos, Jorge comenzó a trabajar en la válvula. No eran ajustes aleatorios, sino intervenciones calculadas, basadas en un conocimiento profundo que nadie sospechaba que él poseía. Cada giro de herramienta era ejecutado con la confianza de quien comprendía perfectamente el funcionamiento interno de aquel motor complejo. Esto no es posible, susurró Ricardo, observando a Jorge trabajar con una habilidad que superaba la suya propia. Sebastián permanecía boquiabierto, tratando de procesar lo que sus ojos veían. El viejo conserje que él despreciaba estaba demostrando un conocimiento técnico que pocos mecánicos en la ciudad poseían. Marcus Wellington observaba fascinado. Había algo hipnótico en la forma como Jorge trabajaba, una danza silenciosa entre hombre y máquina que revelaba décadas de experiencia. Era evidente que aquel no era el primer motor sofisticado que Jorge encontraba en su vida. En pocos minutos, Jorge terminó sus ajustes. Limpió las manos en un trapo y se alejó del motor, volviendo a la postura encorvada que todos conocían. Pero sus ojos brillaban con una satisfacción discreta. «Puede encender», dijo Jorge simplemente.
Marcus dudó por un momento, después giró la llave. El motor del Porsche cobró vida con un rugido perfecto, suave y potente. Ya no había ruidos extraños, humo o pérdida de potencia. El carro estaba funcionando como nuevo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El taller se sumergió en un silencio absoluto, roto solo por el rugido perfecto del motor del Porsche. Era como si el tiempo se hubiera congelado, capturando aquel momento de incredulidad generalizada. Los mecánicos miraban alternativamente a Jorge y al motor funcionando, sus mentes luchando por procesar lo que acababan de presenciar. Marcus Wellington fue el primero en reaccionar. Salió del carro con los ojos muy abiertos, probó la aceleración algunas veces y confirmó que el vehículo estaba funcionando perfectamente. El problema que había frustrado a 3 mecánicos especializados por horas había sido resuelto en minutos por un hombre que todos consideraban incompetente. «Esto es imposible», murmuró Pablo, moviendo la cabeza en negación. ¿Cómo supo exactamente dónde estaba el problema? Ricardo permanecía paralizado, su arrogancia anterior transformada en confusión total. Sebastián, por su parte, sentía una mezcla de vergüenza y curiosidad que lo dejaba sin palabras. Jorge comenzó a alejarse discretamente, como si quisiera volver a su rutina de limpieza y olvidar lo que había pasado. Pero Marcus lo detuvo con un gesto. «Espera», dijo Marcus, su voz cargada de respeto. «¿Cómo lograste esto? ¿Quién eres realmente?» La pregunta resonó por el taller como un desafío. Todos esperaron la respuesta de Jorge, que permaneció en silencio por algunos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar de su verdadera identidad. «Trabajé con carros toda la vida», dijo Jorge finalmente, su voz baja pero clara. «Hace mucho tiempo». «¿Trabajabas dónde?», insistió Marcus, claramente fascinado. Jorge dudó, sus ojos recorriendo los rostros sorprendidos a su alrededor. Había secretos en su vida que había elegido mantener enterrados, pero la situación actual hacía difícil continuar escondiendo su verdadera naturaleza. «Tuve un taller», admitió Jorge con reluctancia. «En los años 80 y 90. Sebastián frunció el ceño. Había algo familiar en esa afirmación, una memoria vaga que trataba de emerger en su mente. Los mecánicos más jóvenes no comprendían la importancia de esa época para la industria automotriz local, pero Sebastián era más experimentado y conocía la historia de la región. «¿Qué taller?», preguntó Sebastián, su curiosidad ahora totalmente despierta. Jorge suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto que guardaba desde hacía años. El peso de sus memorias era visible en su expresión, una mezcla de nostalgia y tristeza que intrigó a todos los presentes. «Taller Tadeo», dijo Jorge, su voz cargada de emoción contenida. «En la Avenida de las Américas, en el centro de la ciudad». El impacto de esta revelación fue inmediato. Sebastián abrió mucho los ojos, reconociendo finalmente quién estaba frente a él. El Taller Tadeo había sido legendario en los años 80, conocido en toda la región como el mejor lugar para reparar carros importados y de alto rendimiento. El rompecabezas finalmente comenzaba a armarse, pero aún había mucho más por revelar sobre la verdadera identidad de Jorge Tadeo. Sebastián dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sus ojos se abrieron aún más cuando la memoria finalmente se cristalizó en su mente. El Taller Tadeo no era solo un taller cualquiera de los años 80, era una leyenda viva en la comunidad automotriz de Ciudad Juárez. «Dios mío», susurró Sebastián, su voz temblorosa de emoción. «¿Eres tú Jorge Tadeo? ¿El Jorge Tadeo de la Avenida de las Américas?» Jorge asintió lentamente, como si estuviera revelando un peso que cargaba desde hacía décadas. La confirmación causó una onda de shock entre los presentes, especialmente en Sebastián, que había crecido escuchando historias sobre el famoso taller. «No lo puedo creer», continuó Sebastián, ahora hablando más para sí mismo que para los otros. «Mi papá siempre hablaba de usted. Decía que era el mejor mecánico que había existido en la ciudad». Marcus Wellington observaba la escena con creciente fascinación. Era claro que había descubierto algo mucho más significativo que un simple conserje con talento oculto. «Cuéntanos sobre eso», pidió Marcus, genuinamente interesado. Jorge se quedó en silencio por algunos momentos, sus ojos perdidos en recuerdos distantes. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz cargaba el peso de años de memorias guardadas.
El taller Tadeo era especial, comenzó Jorge, su postura enderezándose ligeramente. Trabajábamos con los carros más sofisticados de la época. Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren. Gente venía de otros estados para que yo trabajara en sus vehículos. Los mecánicos más jóvenes escuchaban boquiabiertos. Era difícil conciliar la imagen del humilde conserje con la de un mecánico legendario que trabajaba con supercarros. Tenía un equipo de 15 mecánicos, continuó Jorge, su voz ganando fuerza con los recuerdos. Éramos conocidos por resolver problemas que nadie más podía. Carros que otros consideraban perdidos, nosotros los resucitábamos. ¿Qué pasó?, preguntó Marcus, claramente involucrado en la historia. El semblante de Jorge se ensombreció. Era evidente que había llegado a la parte dolorosa de su narrativa, el momento que explicaría cómo un mecánico legendario se había convertido en un simple conserje despreciado por compañeros de trabajo. La vida cambió, dijo Jorge simplemente, pero había océanos de dolor detrás de esa frase simple. Ricardo, que había burlado de Jorge durante años, ahora se sentía pequeño y avergonzado. Comenzaba a comprender la magnitud de su ignorancia y falta de respeto. En los años 90, la competencia aumentó, explicó Jorge. Talleres grandes, con equipos modernos, comenzaron a dominar el mercado. Además, Jorge hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Había claramente algo más profundo y personal detrás del declive de su imperio automotriz. El ambiente en el taller estaba cargado de expectativa. Todos esperaban el resto de la historia, sabiendo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre su percepción sobre Jorge Tadeo. Jorge respiró profundo antes de continuar su narrativa. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, como si estuviera a punto de revivir los momentos más dolorosos de su vida. El taller permanecía en silencio absoluto, todos esperando las palabras que explicarían cómo un imperio había colapsado. En 1995, mi esposa, María, fue diagnosticada con cáncer, dijo Jorge, su voz casi un susurro. Era agresivo, y ella necesitaba tratamientos caros, viajes constantes a hospitales especializados. El ambiente en el taller se volvió aún más pesado. Era evidente que Jorge estaba compartiendo algo extremadamente íntimo y doloroso. Vendí todo, continuó Jorge, sus manos temblando ligeramente. El taller, los equipos, mi casa, mis carros. Todo fue para pagar sus tratamientos. Durante 5 años, luchamos juntos contra la enfermedad. Marcus Wellington sentía un nudo en la garganta. La historia de Jorge estaba revelando una profundidad humana que ninguno de ellos había imaginado. En el 2000, María perdió la batalla, dijo Jorge, una lágrima solitaria rodando por su cara arrugada. Me quedé sin nada. Sin dinero, sin casa, sin propósito. El taller que había sido mi vida se había ido junto con la mujer que amaba. El silencio que siguió fue cargado de emoción. Ricardo bajó la cabeza, avergonzado de todas las veces que había humillado a Jorge. Sebastián sentía una mezcla de tristeza y admiración por el hombre que había sacrificado todo por amor. Durante años, vagué sin rumbo, continuó Jorge. Hice trabajos ocasionales, viví en pensiones baratas, perdí contacto con mis antiguos clientes y amigos. Ya nadie se acordaba de Jorge Tadeo, el mecánico famoso. Me había vuelto invisible. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Marcus, su voz llena de compasión. Jorge sonrió tristemente. Hace 3 años, Sebastián me encontró pidiendo trabajo. No conté mi historia, solo dije que necesitaba trabajar. Me dio una oportunidad, aunque pensando que era solo un viejo sin calificaciones. Sebastián tragó saliva. Se acordaba perfectamente de aquel día, de cómo había dudado de la capacidad de Jorge, ofreciéndole solo el trabajo de conserje por lástima. ¿Por qué aceptaste este trabajo?, preguntó Pablo, genuinamente curioso. Con tu experiencia, podrías haber conseguido algo mejor. Jorge miró alrededor del taller, sus ojos recorriendo cada rincón del lugar que se había vuelto su hogar en los últimos años. Porque necesitaba estar cerca de motores otra vez, dijo Jorge, su voz cargada de nostalgia. Aunque fuera solo limpiando alrededor de ellos, escuchándolos funcionar, sintiendo el olor de aceite y gasolina. Era la única forma de sentirme vivo nuevamente.
La confesión tocó profundamente a todos los presentes. Era una demostración de pasión y dedicación que trascendía cualquier humillación o falta de respeto que Jorge había sufrido. Pero aún había un misterio por desentrañar. ¿Cuál era el motivo mayor que lo había traído de vuelta a aquel mundo? Jorge caminó lentamente hasta una silla vieja en el rincón del taller y se sentó, como si el peso de sus revelaciones hubiera agotado sus fuerzas. Todos se acercaron, formando un semicírculo a su alrededor, esperando ansiosamente el resto de su historia. Preguntaron sobre el motivo mayor que me trajo de vuelta, dijo Jorge, su voz ganando una nueva tonalidad, más esperanzadora. La verdad es que no vine aquí solo para trabajar. Marcus se inclinó hacia adelante, intrigado. Había algo en la expresión de Jorge que sugería que la historia estaba lejos de terminar. Hace 6 meses, recibí una carta, continuó Jorge, sacando del bolsillo de la camisa un sobre amarillento y cuidadosamente guardado. Era de Miguel, mi nieto. El hijo de mi hija Ana, que vive en la Ciudad de México. Jorge abrió la carta con cuidado reverente, como si fuera un tesoro precioso. Sus ojos se iluminaron al ver la caligrafía joven y desajeitada del muchacho. Miguel tiene 17 años, explicó Jorge, una sonrisa tímida apareciendo en su rostro. Siempre supo que el abuelo trabajaba con carros, pero nunca comprendió realmente lo que eso significaba. En la carta, me cuenta que consiguió una beca de estudios para ingeniería mecánica, pero que la familia está pasando por dificultades económicas. La emoción en la voz de Jorge era palpable. Era evidente que hablar sobre el nieto despertaba en él una energía y un propósito que habían estado adormecidos. Miguel escribe que sueña con tener un taller como el que tenía el abuelo, continuó Jorge, su voz embargada. Dice que quiere llevar adelante el legado de la familia Tadeo, aunque nunca me haya visto trabajar. Sebastián sentía un apretón en el pecho. Comenzaba a comprender hacia dónde Jorge quería llegar con su historia. Estoy aquí juntando dinero, reveló Jorge finalmente. Cada peso que gano como conserje, lo guardo. Quiero tener lo suficiente para ayudar a Miguel con los estudios, y tal vez, un día, abrir un pequeño taller con él. El impacto de esta revelación fue profundo. Todos comprendieron que Jorge había sacrificado su orgullo, aceptado humillaciones y falta de respeto, todo para realizar el sueño de un nieto que apenas conocía. ¿Cuánto tienes ahorrado?, preguntó Marcus, claramente emocionado. Jorge dudó, después admitió, 160,000 pesos. En 3 años de trabajo aquí, logré ahorrar 160,000 pesos. Para un hombre que había perdido todo, esa cantidad representaba años de sacrificio y privación. Pero Marcus sabía que no sería suficiente para realizar los sueños de Jorge y Miguel. Jorge, dijo Marcus, su voz cargada de emoción y determinación. Tengo una propuesta para ti. Todos se voltearon hacia Marcus, curiosos sobre lo que el empresario tenía en mente. Había algo en su expresión que sugería que la vida de Jorge estaba a punto de cambiar nuevamente, pero esta vez para mejor. Jorge miró a Marcus con una mezcla de esperanza y cautela. Había aprendido a no esperar mucho de la vida, pero algo en el tono del empresario despertó una chispa de optimismo en su corazón cansado. Marcus Wellington sacó su teléfono celular e hizo una llamada rápida. Mientras hablaba en voz baja, Jorge y los otros mecánicos se esperaban en suspenso, sin saber qué esperar. Había una energía diferente en el aire, una sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Jorge, dijo Marcus después de terminar la llamada, acabo de hablar con mi socio. Tenemos una red de distribuidoras de carros importados en todo el estado de Chihuahua. Necesitamos un consultor técnico senior, alguien con experiencia real en motores de alto rendimiento. Jorge frunció el ceño, no comprendiendo inmediatamente hacia dónde quería llegar Marcus. Te estoy ofreciendo un trabajo, continuó Marcus. Salario de 160,000 pesos al mes, más prestaciones. Trabajaría supervisando reparaciones en carros de lujo, entrenando mecánicos y resolviendo los casos más complejos. Jorge quedó paralizado. La oferta parecía demasiado surreal para ser verdad. En pocos minutos, había pasado de conserje despreciado a consultor técnico de una empresa prestigiosa. Además, agregó Marcus, sacando la chequera del bolsillo, quiero hacer una donación para los estudios de tu nieto. Escribió rápidamente y entregó el cheque a Jorge. 1 millón de pesos.
para que Miguel pueda graduarse sin preocupaciones económicas. Jorge miró el cheque con ojos llorosos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida de sacrificios. Sebastián se acercó a Jorge, sus ojos también húmedos de emoción. Jorge, necesito pedirle perdón, dijo, su voz quebrada por la vergüenza. Por todos estos años de falta de respeto, por no haber reconocido quién era usted realmente. Uno por uno, los otros mecánicos se acercaron a Jorge, pidiendo disculpas por las humillaciones, por las risas crueles, por la ceguera que les impidió ver el tesoro humano que trabajaba entre ellos. No necesitan disculparse, dijo Jorge, su voz embargada por la emoción. Yo elegí este camino. Elegí ser invisible porque necesitaba aprender a ser humilde nuevamente, después de perder todo. Marcus observaba la escena con profunda admiración. Jorge, hay una condición en mi oferta, dijo. Quiero que traigas a Miguel para acá. Tenemos un programa de becarios para jóvenes talentosos. Puede estudiar y trabajar con nosotros al mismo tiempo. Jorge ya no podía contener las lágrimas. Después de años de oscuridad y humillación, la luz finalmente estaba regresando a su vida. Pero más importante que su propia redención era la oportunidad de realizar los sueños de Miguel. Hay una última cosa, dijo Jorge, secándose los ojos. Quiero seguir viniendo aquí una vez por semana. No para limpiar, sino para enseñar. Estos muchachos tienen talento, solo necesitan orientación. Sebastián sonrió a través de las lágrimas. Sería un honor tenerlo como mentor, don Jorge. En ese momento, todos comprendieron que habían presenciado algo mucho mayor que la simple resolución de un problema mecánico. Habían sido testigos del poder de la humildad, de la perseverancia y del amor incondicional de un abuelo por su nieto. Jorge Tadeo, el mecánico olvidado, había encontrado su camino de regreso a casa. Y esta vez, no regresaba solo, traía consigo la sabiduría de quien había perdido todo y aprendido que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en el amor que lleva en el corazón. 3 meses después, cuando Miguel llegó a Ciudad Juárez, encontró no solo un abuelo, sino un héroe. Y en el taller de Automax, una foto enmarcada de Jorge y Miguel trabajando juntos se convirtió en símbolo de que toda historia de caída puede transformarse en una historia de renacimiento, cuando se sazona con amor, humildad y el valor de nunca rendirse ante los sueños. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta.